Bueno, me presento. Buenas tardes. Soy María Martínez Calvo, profesora de Ingeniería y vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria de nuestra Universidad de La Rioja. Quiero daros la bienvenida a esta segunda jornada de las dos realizadas este mes de mayo sobre empleo público y agradeceros vuestro interés y vuestra asistencia. Agradecer de corazón al director general de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, don Ignacio Arretxe Solo, y a nuestros ponentes, que luego pasaré a presentaros, que nos acompañan esta tarde por su colaboración e implicación en la jornada y por su compromiso también con nuestra universidad, ya que en los 4 últimos cursos 1.408 de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes han sido acogidos para realizar sus prácticas externas en diferentes organismos dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 1.334 en centros educativos y 74 en otras dependencias. Las expectativas de empleo público previstas para los próximos meses y años contemplan un elevado número de plazas para los subgrupos A1 y A2 a los que podéis acceder con los estudios de grado en los diferentes cuerpos y escalas de la administración pública, por lo que habrá muchas oportunidades de empleo público cualificado dirigido a vosotros, los universitarios. Voy a ceder ahora la palabra a Ignacio y reitero que es un verdadero placer tenerle con nosotros esta tarde. Bien, buenas tardes a todos. Yo básicamente voy a hacer una presentación muy rápida y sencilla, más que nada para compartir algunas ideas que hay en torno a lo que es el título de estas jornadas, que es las jornadas de empleabilidad. Entonces, empezamos un poco por una definición de lo que viene a ser la empleabilidad, tal y como se suele entender por los técnicos en la materia, que viene a explicar la empleabilidad como ese conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades personales que facilitan el acceso a un empleo. Y aquí, llegados a este punto, vosotros habéis tenido una experiencia universitaria, tenéis unos conocimientos, habéis conseguido desarrollar habilidades y sois quienes sois, ¿no? Entonces, vuestra empleabilidad va a depender de 3 factores que son lo que vosotros sabéis, qué hacéis con lo que sabéis, que son las habilidades, y las actitudes, que son importantes a la hora de poder demostrar vuestra valía y marcar diferencias con respecto a los demás, ¿no? Todos sabemos que cuando terminamos unos estudios superiores tenemos varias alternativas, ¿no? Entonces, dentro de las alternativas podemos empezar a buscar empleo por cuenta ajena, es decir, buscar empleo en una empresa o en cualquier otro tipo de organización. También podemos intentar dar el salto a ser emprendedores y autoemplearnos como profesionales autónomos o bien como promotores o partícipes en proyectos empresariales, que realmente esto nutre mucho a lo que es la economía, no solo regional, sino nacional, porque la gran mayoría de todas las empresas que hay en España, como sabéis, son pequeñas y medianas empresas, o lo que trae hoy la jornada, que es buscar empleo en el sector público, bien opositando para ser un funcionario en la administración o bien como personal laboral contratado. En la situación en la que estáis, donde es normal que encontréis un poco de estado de ansiedad, normalmente las cualidades humanas que hay que destacar son 3. Una, encontrar un empleo va a depender de vuestro esfuerzo. Encontrar empleo significa trabajar para encontrar un trabajo, definir un plan y seguirlo. Ser muy constantes, porque si vosotros tenéis las ideas claras de lo que queréis hacer o cómo queréis desarrollaros a nivel profesional, tenéis que tener paciencia y mucha tenacidad. Ser constantes y la constancia dará resultados. Y luego en momentos como los que vivimos, también hay que tener en cuenta que hay que adaptarse a entornos que son cambiantes. Y la crisis esta del COVID-19 ha cambiado todos los modelos y lo que venga después en nada se va a parecer a lo que conocíamos hace un año e incluso en este mismo año. Entonces, la capacidad que tengáis de adaptar vuestros conocimientos, vuestra experiencia, vuestras habilidades a la situación os dará más posibilidades de conseguir un empleo. Y luego quería también compartir con vosotros algunas de las habilidades más demandadas, que estos un poco estudios estadísticos que hay hechos por las principales empresas de selección de personal y las principales multinacionales, de las cuales vienen a ser hoy en día las habilidades personales mejor valoradas
en todos los candidatos que están buscando empleo. Aquí me estoy refiriendo a las personas que optan por buscar trabajos en empresas, ¿no? Y hablan pues de lo que es la comunicación, entendida como la capacidad de escucha y la capacidad de influir en los demás y de ser claro en los mensajes, la creatividad a la hora de poder, de alguna manera, diseñar soluciones que rompan los moldes y que puedan marcar una diferencia, la colaboración, que no es solo trabajar en equipo, sino estar dispuesto a ofrecerte a ayudar en cualquier causa en la que puedas, de alguna manera, contribuir. La capacidad analítica cada vez es más demandada, es decir, no basta con tener información, hay que saber sacar conclusiones de lo que uno tiene delante. Un pensamiento crítico, que eso significa no ser conformista. Hay que creerse las cosas, pero también hay que cuestionarlas. Y eso está muy bien valorado. En cuanto a las empresas buscan candidatos que sean capaces de resolver problemas, porque lo que realmente necesitan es resolver problemas, sacar productos adelante, mejorar los resultados, entrar en nuevos mercados, reducir los costes, incrementar la calidad de sus productos o de sus servicios. Eso se trata de solucionar problemas. Entonces hay que ser personas resolutivas, hay que saber gestionar proyectos, hay que cuestionarse los modelos de producción o de fabricación o de servicio que tenga una empresa y mejorarlos, la mejora de procesos. Hay que analizar los indicadores de los resultados que tiene la empresa en la que trabajamos y sobre todo el mercado para poder definir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos mejorar, cómo podemos competir. Y ahora lo que está muy en boga, que ya no es la industria 4.0, sino es el diseño digital. Todo esto que estamos hablando de la mejora de competencias digitales está ya aquí. Entonces vamos a cambiar el modelo y el modelo, como muchos de vosotros sabéis, ya solo por el cambio de los hábitos de consumo, el consumo online, la banca online, el turismo online, todo lo que se hace online da oportunidades nuevas, que es un poco lo que yo quería concluir con la última diapositiva de la presentación, que viene a ser el desarrollo digital. Va a ser necesaria una gran demanda de profesionales que sean capaces de analizar datos, de saber gestionar esos datos, que estén dispuestos también a hacer un desarrollo de software adaptado a necesidades cambiantes y nuevas con mucha agilidad, conscientes de que ese software puede quedar obsoleto en cuestión de meses y que sea necesario cubrir uno nuevo. Hace falta gente especialista también en programación no solo para páginas web, sino en estos programas nuevos de Python y cosas que están muy en boga. Y un último punto que no deja de ser importante y relevante con todo el tráfico digital que existe en nuestra interacción humana y comercial, que es la seguridad digital. Seguridad digital no solo en cuanto a los datos personales, sino en cuanto a lo que es prevención de ciberataques y sobre todo suplantación de identidades y todo tipo de delincuencia que pueda estar ligada al mercado digital. Y dicho esto, yo os animo ahora a que escuchéis con atención a mis compañeros, los directores generales de Función Pública y a Cristina Peña como directora general también, que os van a dar un poco unas pautas mucho más claras que las mías de lo que puedan ser las oportunidades que podáis tener en el sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu intervención. Y vamos a pasar ahora al desarrollo de la jornada. La jornada se estructura en dos partes. En la primera parte intervendrán nuestros dos ponentes y a continuación, en la segunda parte, habrá un turno de preguntas, un coloquio para poder responder a todas las dudas y las preguntas que os surjan. Pasamos, por lo tanto, a la primera de nuestras ponencias, que va a correr a cargo de don Manuel García Jiménez, director general de Función Pública del Gobierno de La Rioja, y trata sobre el empleo público en la administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Buenas tardes, Manuel, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarnos a estas jornadas que creo que son muy interesantes y necesarias para todo el colectivo de estudiantes y sobre todo para una interacción entre el colectivo de estudiantes y la propia administración. Muchas veces la oportunidad de poder trabajar en la administración, de acceder a la administración
o del conocimiento de los procesos de acceso y de tal, no se conocen, pues porque no hay muchas veces esa interacción y este tipo de jornadas ayudan a ello. Creo que había por ahí una presentación que os mandé, María, no sé si la tenéis cargada. María, ¿me escuchas? Te escuchamos. Os había mandado una presentación para que la cargaseis en la aplicación, no sé si la tenéis, si está cargada, si no, la tengo por aquí también. La están cargando, Manuel, ¿eh? Ahora Vale, mismo bien. te la pasan. Bien, bueno, de cualquier forma, Ahí muy bien, está. muchas gracias. Hablar del empleo público en general, no solamente en la Comunidad Autónoma de La Rioja, no es un tema sencillo, porque, bueno, hay muchas, podríamos estar hablando horas sobre los problemas de titulación que hay en este momento cuando estamos en un periodo transitorio entre las titulaciones de Bolonia y las antiguas titulaciones que se siguen empleando en el acceso al empleo público, etcétera. Vamos a intentar os voy a dar una serie de ideas generales, ¿no? Primero os voy a intentar explicar cuáles son las características del empleo público en general, cuál es la estructura de la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuanto a estructura, digamos, funcionarial, las titulaciones y funciones que desarrollan en cada grupo, su grupo de funcionarios, tanto la administración general como la administración especial. Hablaremos un poco de los procesos selectivos, cómo están configurados, cuáles son la cantidad de temas que en cada uno de ellos, o de manera un poco general, se solicitan y cómo son los procesos de exámenes, etcétera. Y por último hablaremos de una manera también muy somera de las ofertas de empleo público, porque el tiempo tampoco nos da como para mucho más. Bueno, hay cuatro características, a mi entender, fundamentales en las características del empleo público, ¿no? Por un lado, la estabilidad. La estabilidad tiene que ver con el principio de independencia del propio empleado público, que permite dar una cierta estabilidad a la administración al margen de vaivenes políticos y cambios de cualquier tipo, y así garantizar el funcionamiento regular de la administración y de los servicios. Cuando hablamos de entorno de relaciones laborales fiable y seguro, es porque en la administración, la relación entre el empleador, que no deja de ser la administración, y el empleado público, se rige por normas de distintos rangos que obligan a ambas partes y que además se cumplen, porque la administración está sujeta al principio de legalidad y, por supuesto, tiene que cumplir. Quiero decir con esto que no están a la interpretación o al libre albedrío, si queréis llamar, de el empleador, ¿no? Que muchas veces pues esas relaciones se ven de alguna manera contaminadas por los intereses de la empresa, y aquí lo que prima evidentemente son los intereses generales, ¿no? Además, este tipo de las relaciones, las condiciones de trabajo, las relaciones, etcétera, están sujetas a la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, con lo cual el control es importante en este sentido. La promoción profesional con criterios objetivos en la administración, a través de sistemas objetivos de promoción profesional, como son los concursos de méritos para progresar en los puestos de trabajo dentro de cada subgrupo de pertenencia, o los procesos de promoción interna para poder pasar de un subgrupo de titulación a otro superior, pues son sistemas objetivos con unos criterios al cual todo el mundo puede acceder en situación de igualdad. Por último, lo que yo creo que es más importante es que es un servicio público. Los empleados públicos son los que gestionan las políticas públicas en todos los ámbitos de la sociedad, contribuyen a la reducción de la brecha social, a la reducción de la desigualdad y al mantenimiento del estado de bienestar y, en definitiva, al mantenimiento del estado social y democrático de derecho que constituye nuestra Constitución, y que además, lo que digo, creo que se ha demostrado clarísimamente en estos tiempos que han corrido de pandemia, donde el servicio público ha sido fundamental. ¿Cómo se clasifican los funcionarios? Pues los funcionarios se clasifican por grupos de titulación, ¿no? Tenemos el grupo A, que está clasificado en el subgrupo A1 y el subgrupo A2, el grupo C, clasificado en el subgrupo C1 y el subgrupo C2, y el grupo E, que son agrupaciones profesionales. Ahora entraremos un poco más al detalle. Pues está pendiente de desarrollar la Ley de Función Pública de La Rioja el grupo E, que es un grupo
que estableció el Estatuto Básico del Empleado Público y que es una titulación más de formación profesional, que está, ya os digo, pendiente de desarrollar en la Ley de Función Pública. La administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja se divide en dos, digamos, administraciones fundamentalmente. Por un lado, la administración general, en la que corresponde el desempeño de funciones generales o comunes en el ejercicio de la actividad administrativa. Y por otro lado, la administración especial, que son cuerpos o escalas de funcionarios con desempeño de puesto de trabajo que supone un ejercicio de una actividad específica, una preparación especial o que tenga que ser habilitada esta profesión para el desempeño de los puestos que así se establecen en las relaciones de puesto de trabajo. Es decir, en la relación de puestos de trabajo hay puestos de trabajo que están dedicados exclusivamente a determinadas profesiones y a determinados cuerpos de la propia administración. Por eso os digo que por un lado está la administración general y por otro lado está la administración especial. Vamos a ver un poco la administración general, que es quizá la más, digamos, genérica en cuanto a titulaciones, en cuanto a procedimientos, y vemos los del subgrupo A1. El subgrupo A1 son los funcionarios que realizan funciones directivas de gestión, de inspección, de ejecución, de control, de estudio, son funciones fundamentalmente directivas. La titulación académica que se requiere para poder acceder a estos procesos es la de grado. Como decía al principio de mi intervención, en este momento estamos en un periodo de transición entre las nuevas titulaciones del Plan de Bolonia y las titulaciones antiguas, con lo cual en realidad sería la titulación requerida sería la de grado o equivalente, ¿no? Como eran las antiguas licenciaturas. En los del subgrupo A2 son funcionarios que realizan funciones de colaboración, sobre todo para el subgrupo A1, de nivel superior y tareas propias de gestión administrativa que no están específicas, que no son específicas para los directivos superiores o para el grupo A1 que hemos visto antes. La titulación exigida es exactamente la misma, es la de grado. Luego, la diferencia está en las pruebas selectivas para el acceso. Tienen mayor dificultad, lógicamente, la del subgrupo A1. El subgrupo C1, perdón, dentro del grupo C, son funcionarios que realizan funciones, son los típicamente llamados administrativos, realizan funciones de colaboración en la realización y aporte de datos de informes, propuestas, expedientes, comprueban y realizan cálculos de operaciones de complejidad media, archivos de expedientes, documentación, apoyo en general en todas las tareas. Ana Manuel, se te oye un poquito mal, mira a ver si puedes mover un poco el ordenador. Sí, ¿ahora me oís mejor? Sí, ahora mucho mejor. Sí. Vale. Será que a lo mejor es que no estaba gritando demasiado. Bueno, os decía que los funcionarios del subgrupo C1, su titulación es exclusivamente bachillerato o técnico de grado medio en formación profesional y son los administrativos que de alguna manera apoyan al subgrupo A2 y al subgrupo A1 en este tipo de tareas administrativas. El grupo C2 son los auxiliares y son los que realizan por las tareas típicas de auxiliares de atención al público, incorporación de documentos a los expedientes, archivo, ofimática básica y realización de actividades administrativas elementales y su titulación pues es graduado en eso, graduado escolar y técnico auxiliar de FP de primer grado o equivalente. Y luego hay un grupo E, que son personas que se dedican a las tareas de vigilancia, custodia, porteo, son telefonistas, subalternos, etcétera, y no se exige ningún tipo de titulación. ¿Cómo se realizan los procesos selectivos en la administración general? Bueno, en realidad, no sé si habéis oído últimamente las noticias que nos están llegando desde el Ministerio de Función Pública y estamos también metidos en un proceso de cambio importante en cuanto a los procesos selectivos. Se quiere dar más importancia a las pruebas de carácter práctico que a las pruebas de carácter memorístico, que en este momento, pues no voy a decir que sean las que priman los procesos selectivos, pero sí que tienen una importancia grande en ese tipo de procesos. Por ejemplo, en el temario de la Administración General, el A1, si os dais cuenta, son 135 temas, lo que se exige, que está dividido en 5 bloques.
primer bloque es ciencia política, derecho constitucional, organización política y administrativa. El segundo bloque sería estructura económica y social y administración económica. El tercer bloque son relaciones internacionales y Unión Europea. El cuarto, derecho administrativo, y el quinto, ciencia de la administración y gestión pública. Son, ya os digo, 135 temas. En el A2 serían 86 temas divididos en cinco bloques, que serían organización del Estado y la administración pública, relaciones internacionales y Unión Europea, también derecho administrativo general, gestión pública y administración de recursos humanos y gestión financiera y seguridad social. C1 son 26 temas generales, el C2 15 temas y el grupo E 9 temas. ¿Cómo se desarrollan los procesos selectivos en la Administración General? Bueno, pues en el A1 consta de 4 ejercicios. El primer ejercicio consta de 2 partes, un desarrollo por escrito de temas de actualidad y la segunda parte un desarrollo por escrito de temas del programa. El primero de temas de actualidad tiene que ver también con temas de actualidad que tengan que ver con el programa, no cualquier tema de actualidad elegido por el tribunal sin que de alguna manera esté relacionado con el programa de la oposición. El segundo ejercicio es una exposición oral de temas elegidos al azar por parte del tribunal. El tercero es una resolución de un caso práctico y el cuarto es una prueba de ello. En el A2 hay 3 ejercicios obligatorios y uno voluntario. Los ejercicios obligatorios es un test de 100 preguntas, un desarrollo por escrito del tema de programa, una resolución de caso práctico y una prueba de idioma. La prueba de idioma es el ejercicio voluntario. En el C1 hay 3 ejercicios, serían test de 100 preguntas el primero, la resolución de 2 casos prácticos el segundo y el tercero es un caso práctico de información. Y en el C2, que serían, ya os digo, los auxiliares, pues sería un test de 50 preguntas y unos casos prácticos de información. Un caso práctico de informática, sobre todo de ofimática, de Excel, Word o de Access. Eso en cuanto al desarrollo de la administración, digamos, general. La administración especial es mucho más complicado. Quiero decir, mucho más complicado porque está dividida en multitud de escalas y de especialidades. Digamos que hay un cuerpo facultativo superior en la administración especial, estoy hablando del subgrupo A1, pero de ese cuerpo facultativo superior, digamos que cuelgan diferentes escalas con especialidades en cuanto a lo que he hablado antes de actuaciones y de temas específicos. Por ejemplo, si nos centramos en el grupo A1, he puesto algunos, no he puesto todos porque hay seguramente algunos más. Hay técnicos de acción exterior, veterinarios, psicólogos, técnicos superiores de laboratorio, arquitectos, técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, médicos, farmacéuticos, médicos especialistas en medicina de trabajo, inspectores de finanzas, etcétera. Quiero decir, hay un abanico inmenso de posibilidades en cuanto a titulaciones y profesiones dentro de la administración especial. En general, lo que se exige son 107 temas, 27 que son de parte general me refiero en cuanto a legislación, constitución, derecho administrativo, etcétera, y 80 de parte específica que tiene que ver con las funciones a realizar, con las funciones específicas a realizar en la administración especial. La titulación requerida pues depende de cada uno de las escalas a las que se quiera acceder. Hay algunas que son más generales, como pueda ser técnico de acción exterior, que si te das cuenta solamente se exige grado, pero en cambio, pues en veterinaria, lógicamente, se exige grado de veterinaria, en psicología está licenciado en psicología y en técnico superior de laboratorio, algunas más. Grados de licenciatura, química, biología, farmacia, etcétera, todo lo que tiene que ver con esto. Los ejercicios son 4 ejercicios, 3 obligatorios y un voluntario. El primero es de desarrollo de temas, el segundo, por ejemplo, estoy hablando de técnico de acción exterior. El segundo son idiomas, inglés y francés, y el tercero una resolución de casos prácticos con un cuarto ejercicio de prueba de idioma de alemán, que es el voluntario. En cuanto al resto, son 4 ejercicios, 3 obligatorios y uno voluntario, con un test de 100 preguntas, un desarrollo por escrito de 2 temas, resolución de casos prácticos y el voluntario
y, como decía, en la prueba de idiomas. Esto en cuanto al subgrupo A. En cuanto al subgrupo A2, pues estamos en el mismo caso, ¿no? Hay un cuerpo facultativo de grado medio del que cuelgan una serie de especialidades y escalas, las que se encuentran, pues entre otras, arquitecto técnico, asistente social, enfermero, ayudante de archivo en biblioteca, fisioterapeuta, educador, etc. Os repito lo que os decía con el subgrupo A1. Hay un abanico amplio de posibilidades en cuanto a ingreso en cualquiera de estas escalas, con un abanico amplio de titulaciones universitarias. Los temas son en general 82 temas los que se exigen para el ingreso, con 22 de parte general. Repito, la parte general es normativa, digamos, transversal, derecho administrativo, contratación, etcétera, y 60 temas de la parte específica de la escala que en cuanto a la titulación requerida, pues pasa un poco como con los subgrupos, como en el subgrupo A1, ¿no? En general son grados en trabajo social para asistente social, el arquitecto, lógicamente, el grado en arquitectura técnica o el que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada. Aquí, en las titulaciones solamente se exige la diplomatura, los tres antiguos años de carrera, etc. Los ejercicios son 4 ejercicios, 3 obligatorios y 1 voluntario, preguntas de 100 preguntas, desarrollo por escrito de temas de programa, resolución de caso práctico, y voluntario, la prueba de idioma. También tenemos en la administración especial el grupo C1, que no me voy a extender en los temas que hay. Pues hay ayudante técnico educativo, educación infantil, agentes forestales, delineante, etcétera. Aquí son 42 temas, con solamente 7 de la parte especial y 35 de la parte específica, y los ejercicios pues son 3 ejercicios. Uno de tipo test, un desarrollo por escrito de los temas del programa y una resolución de casos prácticos. Aparte de la administración general y la administración especial, de La Rioja, pues tenemos otros 2 sectores, digamos, la administración, como es educación y como es el Servicio Riojano de Salud. En cuanto a educación, el grupo A2 es el que se corresponde con maestros de educación infantil, inglés, educación física, música, pedagogía, terapéutica, audición, lenguaje, etcétera. La titulación requerida es grado en magisterio, tanto infantil como primaria, o diplomado en profesorado de educación general básica, las últimas titulaciones, y hay 25 temas para la prueba. El sistema de selección es distinto, porque aquí el sistema de selección es concurso-oposición. Hay una fase de concurso, en la que se valoran aspectos como la experiencia docente, la formación académica y otros méritos como actividades de formación, premios, idiomas, título de grado, etcétera, y una fase de oposición con 2 pruebas. La primera prueba está, digamos, dividida en 2 partes, es un ejercicio práctico y un desarrollo por ejemplo del tema, y la segunda prueba, que son 2 partes también, presentación de una programación didáctica y preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Luego hay una fase de prácticas en colegios. El cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, el cuerpo de profesores A1 se divide también en 3, digamos, 4 grandes. Profesores de enseñanza secundaria, técnicos de formación profesional, música y artes escénicas y artes plásticas y diseño. Las pruebas tienen una cantidad de temas pues, dependiendo digamos, de la rama en la que tenemos, ¿no? Las profesiones secundarias son alrededor de unos 70 temas. Los profesores técnicos de formación profesional, como hay varias, entre 49 y 75 temas. Y los profesores de música y artes escénicas y profesores de artes plásticas y diseño, 26 o 44. Y las fases pues, son prácticamente iguales que las fases que hablábamos antes de los maestros. Hay 3 fases, una fase de concurso, una fase de oposición con 2 pruebas y una fase también de
Eso en cuanto, ya os digo, en cuanto a educación. En el Servicio Riojano de Salud, bueno, pues tenemos los facultativos de especialistas de área, que son los médicos, que son en su grupo A1. Los procesos selectivos se exigen 12 temas de parte general y alrededor de unos 80 temas de la parte específica, y la titulación requerida, pues, lógicamente, el médico especialista o grado en licenciado, doctor y título de especialista. También el sistema de selecciones por concurso oposición. La fase de oposición es un test con un máximo de 200 preguntas, una duración aproximada de 4 horas, y en el concurso pues se valoran los méritos, la experiencia, la formación, en fin, y otras publicaciones, tutorías, congresos, etcétera. En el subgrupo A2 serían enfermeros, fisioterapeutas, perdón, y matronas, y bueno, pues la titulación requerida en enfermeros es estar en posesión del título de grado de enfermería, en fisioterapeuta, grado en fisioterapeuta, y matrona, el grado de enfermería. El número de temas son 11 temas en la parte general, y luego, dependiendo de la especialidad, pues son 44 específicos, 52 o 36. En el grupo C1, en el Servicio Riojano de Salud, estarían los técnicos de laboratorio, los técnicos de radiodiagnóstico, y en el grupo C2 los técnicos de cuidados auxiliares, de enfermería, etcétera. También hay un grupo E de pinche, celador, etcétera. Pues celador simplemente de escolaridad, y los sistemas de oposición pues son en todo focus oposición, parecido a lo que hablamos. Dicho esto, ¿qué ocurre con las ofertas de empleo? Bueno, la oferta de empleo público se aprueba anualmente. Eso es así, se aprueba todos los años. En teoría es ejecutable en 3 años, máximo que se puede ejecutar la oferta es en 3 años. Y lo que nos hemos encontrado en la comunidad de La Rioja ha sido una acumulación de ofertas. Por eso hablaba antes la vicerrectora María, hablaba de la gran cantidad de plazas que se pueden ofertar o que se pretenden ofertar durante este año, porque nos hemos encontrado una acumulación de ofertas de parte de la oferta de empleo público del 2017, toda la del 2018 y toda la del 2019, además de la del 2020, que se aprobó el año pasado, pendiente de ejecutar. ¿Qué vamos a hacer? La idea es ejecutar durante todo este año 2021 todo lo que quedaba de la de 2017, la de 2018, la de 2019 y parte de la de 2020. Parte de la de 2020 que implica todos los procesos que de alguna manera coinciden con lo que se aprobó en el 2018 o en el 2019. De tal forma que al acumular en cada convocatoria las plazas ofertadas en estos años, pues hay una cierta economía de medios y claro, esto implica una importante oferta de plazas. Una importante oferta de plazas que no os voy a detallar porque son múltiples cuerpos, escalas, etcétera, y múltiples, digamos, características de producción interna y tal, pero así a grandes rasgos puedo decir que en el 2021 se van a convocar en la Administración General, con la acumulación que os he comentado, pues 410 plazas de todos los subgrupos funcionarios. En el 2022, las plazas que no se han podido convocar de la oferta de empleo público del 2020, que repito es la última aprobada, las plazas que no se han podido convocar, repito, y acumular en el año 2021, pues son 37, pero en el 2022, tened en cuenta que ya estamos negociando la de empleo público 2021 y seguramente acumularemos en lo que podamos las plazas del 2020 con la del 2021. En el 2020 las plazas docentes son 110 las que se van a ofertar, y en el CERIS, en el Servicio Riojano de Salud, pues son 138 plazas las que vamos a ofertar. Esto implica solamente en la Administración General
pues aproximadamente unos 50 procesos selectivos a convocar en lo que queda de 2021. Ya se han convocado algunos en estos primeros 3 o 4 meses, pero nos quedan muchísimos selectivos que convocar y que ofertar a los opositores y a vosotros. Como no, ya os digo que no es posible detallar cada una de las convocatorias que se van a hacer, porque solamente la Administración General son aproximadamente 50 y tantos procesos selectivos que tenemos pendientes y eso llevaría horas verlo. Lo que sí os puedo dejar es esta página, que es la página de la web de La Rioja, donde tenéis toda la información de cada uno de los procesos selectivos, plazas convocadas, todas las bases para este proceso. Y por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y nada más. Someto a las preguntas que tengáis que hacer después de la intervención de Cristina. Y muchas gracias por vuestra intervención y animaros a profundizar en las oportunidades de trabajo que la Administración de La Rioja ofrece, que son muy interesantes y sobre todo durante este primer año y durante este año y muy posiblemente los próximos, las ofertas de plazas serán una oportunidad a tener en cuenta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Aunque hemos tenido, no se te ha escuchado muy bien, pero bueno, con tu presentación creo que se ha suplido perfectamente toda tu ponencia. Pasamos ahora a la segunda ponencia, que corre a cargo de doña Cristina Peña Sánchez, directora general de Fondos Europeos y Oficina en Bruselas del Gobierno de La Rioja, y que además es licenciada en Derecho por nuestra Universidad de La Rioja. La ponencia que va a desarrollar son las oportunidades de empleo en las instituciones europeas. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Vale. Voy a compartir ¿Ya? Vale. No, voy a compartir que estamos aquí mi compañero y yo juntos y estábamos ahí teniendo un problema técnico. Voy a compartir yo mi presentación porque sí que es cierto que se me olvidó mandársela. Vale. Perdonad. A ver. Bueno, voy avanzando. En primer lugar, soy Cristina, la directora general de Fondos Europeos y Oficina de La Rioja en Bruselas. Y un poco antes de entrar a la presentación quería hablar de mi experiencia personal, porque creo que muchas veces haciendo práctica, pues una presentación se ve o se entiende un poquillo mejor todo. Yo soy estudiante de la Universidad de La Rioja, hice Derecho y mi último año me fui con las becas, bueno, no es un Erasmus evidentemente porque los Erasmus están dentro de lo que es la Unión Europea, pero sí que la Universidad de La Rioja, en el caso concreto de Canadá, de Derecho, tenía una colaboración con la Universidad de Acadia en Canadá y fui a hacer mi cuarto año de Derecho a Nueva Escocia, a Canadá. Y allí decidí hacer el segundo año de Political Science, el degree en Ciencia Política en la Universidad de Canadá. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que fue mi primer contacto con el ámbito exterior, con el ámbito internacional, ¿no? Sí que es cierto que pues con 21 años pues aprendes mucho y no solo aprendes a lo que es la parte académica, pero sí pues a vivir en otro país y tan alejado de Logroño como estaba en ese momento, que fueron mis primeros San Mateos que estaba fuera de casa, ¿no? Una de las cosas que tengo que destacar en ese sentido fue cuando estuve en Derecho, hice la cátedra Jean Monnet y ya me interesaba bastante los asuntos fundamentalmente europeos.
Bien, cuando volví, pues hablé con mi profesor de la cátedra en entonces, el profesor Nanclares, para hablar de mi futuro y me dijo, oye, pues si te gusta esto de la Unión Europea, hay másters interesantes y bueno, decidí hacer el máster de Derecho de la Unión Europea de la Carlos III, ¿no? Porque sí que me había interesado todo el tema internacional, el tema europeo, me había gustado mucho la cátedra, me había gustado esa experiencia con otros estudiantes internacionales y decidí un poco pues centrarme más en el ámbito del derecho de la Unión Europea. ¿Por qué cuento esto? Porque es aquí cuando tuve mi primera experiencia en el ámbito de la Unión Europea, ¿vale? Gracias a este máster entré en el Blue Book, que ahora os voy a contar un poquito qué es, e hice unas prácticas o los tradicionalmente stage en la Comisión Europea. Concretamente lo hice en la Dirección General de RELEX, que era la de Relaciones Exteriores, y en la unidad de auditoría, ya empezó ahí mi relación con Hacienda, para garantizar un poco, estábamos gestionando la adjudicación de contratos de la Unión Europea con países terceros en materia de cooperación al desarrollo, ¿vale? Terminé mis 6 meses, que estuve en el Winter Stage famoso, entre octubre y febrero. Tuve la suerte de estar en la ampliación en el 2004, cuando se hizo la ampliación de 10 Estados miembros, que fue una fiesta muy bonita ahí en Bruselas, en el Parque Schuman. Y como me gustó la parte europea y la parte de vivir en Bruselas y profundizar en el derecho de la Unión Europea, decidí quedarme unos meses en una consultora haciendo un igual, en temas de fondo social, europeo e igualdad de oportunidades, ¿no? El haber estado en RELEX trabajando con temas de cooperación al desarrollo me tocó un poco la vena sensible, el tema de la cooperación al desarrollo, la igualdad de oportunidades, los temas de género, y surgió la oportunidad también de una beca y fui 3 meses de cooperante a República Dominicana con Save the Children, ¿no? Porque sí que decía, digo, bueno, están las instituciones europeas, sé lo que es un contrato, sé lo que se adjudica un contrato, pero ¿qué hay detrás de todo ese contrato, esos proyectos, esas personas, esos indicadores? Y me fui 3 meses a República Dominicana con Save the Children. Estuve haciendo unas prácticas en la frontera en Dajabón, ¿vale? Que es la frontera que tiene República Dominicana con Haití. Fundamentalmente nos centrábamos en el impacto que tiene la cooperación, bueno, lo que es la inmigración, perdón, de haitianos en la República Dominicana. Me gustó tanto que decidí quedarme un año ya con un contratito. Digo contratito porque sí que es cierto que cuando empiezas en temas de cooperación al desarrollo, pues es más la voluntad que tienes que lo que cobras, pero que tampoco te tienes que mover por eso, ¿no? Pero todo hay que comentarlo. Y ya a la vuelta pues decidí continuar, cuando volví a España, mis estudios en temas de género e igualdad. Hice un máster en igualdad de oportunidades en la Autónoma de Madrid y empecé a trabajar por mi perfil europeo, empecé también a trabajar en temas de fondos estructurales, ¿vale? FEDER y Fondo Social Europeo en el Ministerio de Hacienda. Estuve compaginando un poco los dos temas y ya me centré más en el tema europeo porque tuve más oportunidades laborales en ese sentido. Y estando ya trabajando en temas de gestión de fondos europeos, que es un poco la base por la que estoy ahora aquí de directora, y bueno, y por mucha también casualidad y oportunidades, decidí que la administración pública tenía muchísimas opciones también para el tema de la cooperación al desarrollo, porque tiene la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, en temas europeos porque está todo el tema de los expertos nacionales, que son funcionarios que van a Bruselas durante una temporada para adquirir conocimientos. El tema es que la administración, las becas Fulbright, que son becas que tienen para hacer doctorados en universidades de Estados Unidos, pero que también hay becas reservadas para funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública. Bueno, el hecho es que mientras trabajaba hice la oposición del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que ya hablaremos en otro momento de esa, como ya comenté con Estrella. Y eso hizo pues que ya me centrara más en todo el tema europeo y un poco lo que hizo que estuviera aquí. Es decir, al final hay una trayectoria y una formación en fondos europeos porque inicié unas prácticas en la Comisión Europea, eso me hizo interesarme por esos asuntos europeos, por otro tipo de asuntos, la transversalidad de género, en la igualdad de oportunidades, en fin, que al final no se consiguen las cosas de un día para otro, sino que es ir haciendo ensayo-error, experiencias y luego también saber un poco lo que quieres, ¿no? Y dicho esto, voy a empezar con la presentación para, ya está, bien, para intentar comentaros un poco lo que he ido comentando ahora de manera muy rápida,
¿vale? Pero hacerlo ya, bajar un poquito más al terreno, ¿no? He cambiado el orden del día, he preferido empezar por oportunidad de trabajo y prácticas y los distintos procesos de selección que haré de manera conjunta. Y luego ya hablaré del fomento de la presencia de españoles en las instituciones europeas, tanto desde el punto de vista de los organismos del Gobierno de España como desde nuestro Gobierno de La Rioja y nuestra Consejería de Hacienda y Administración Pública. Bien, vamos a hablar de las oportunidades, bueno, voy a hablar de oportunidades de trabajo y prácticas y los distintos procesos de selección y voy a hacer dos claras diferencias. Y me voy a centrar un poquito más en prácticas, ¿por qué? Porque creo que es el perfil que más se adapta ahora a las edades y a los grados que tenéis, ¿vale? Con independencia que también voy a hablar de todo el proceso de oposiciones. Pero bien, hablaré de las prácticas, de sus características y el proceso de selección y luego me centraré en las oportunidades de trabajo y ese proceso de selección. Bien. Los requisitos, porque veáis, pues eso, son prácticas remuneradas, es muy importante el idioma. Esto sí que es interesante porque luego os voy a decir sobre todo por qué, pero es muy importante el idioma y luego valorado un segundo idioma además de la lengua materna. Tener carrera universitaria, es decir, aquí ya hablamos de pues, todo el proceso de Bolonia, grados, etcétera, de duraciones variables en función de las instituciones, con procesos de solicitud independientes, es decir, tú puedes mandar tantas solicitudes de prácticas en función de las instituciones que haya, no puedes mandar una para varias, aunque sean todas de la Unión Europea. No todas están en Bruselas, fundamentalmente están en Bruselas, pero también está Luxemburgo, Estrasburgo y otros sitios, otras agencias que están en otras ciudades de Europa. Y luego la incompatibilidad entre diferentes, no puedes hacer varias, solo podrías hacer una, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero, ¿qué te interesa? ¿Qué institución te interesa? Y el perfil y tu futura carrera profesional, ¿vale? Porque la institución no se define con un perfil, sino en cada institución se buscan perfiles multidisciplinares. Entonces, es un poco cuál es el objeto, lo que tienes que ver, cuál es el objeto de cada institución, ¿vale? Y qué es lo que te interesa o no. Muchas veces probar en todas y la que te coja para luego ir también tú definiendo lo que te gusta más o menos. No tienes por qué saberlo todo la primera solicitud que echas, ¿no? Y para eso es muy interesante pues todas estas jornadas y las páginas web que están constantemente informando sobre todo esto, ¿no? Pero sí que es interesante establecer una estrategia y os voy a comentar yo un poco porque yo elegí la Dirección General de RELEX porque me encantaban las relaciones internacionales. Pero ¿qué pasa? Que yo no era muy buena en idiomas, como se suele decir, yo hablaba inglés, pero por ejemplo francés no. Y por ejemplo RELEX es una dirección general que sí, que tiene muchísimo prestigio, que era muy difícil, pero tenía un componente diplomático. Es decir, la gente que había pedido esas prácticas sabía 6 idiomas, y no exagero. Eso que hizo que yo no pudiera aprovechar las prácticas tan bien como me hubiese gustado si hubiese elegido otras como cooperación al desarrollo, regio, etcétera, no sé. Por eso digo que es muy importante porque una vez que pasas todo el proceso, que es muy difícil, el luego tener unas prácticas que aproveches pues es muy interesante y para eso hay que buscar, hay que ver qué se quiere y hay que meter un poquito de tiempo, ¿vale? Repito, pues eso, no hay un perfil único, hay perfiles, hay tantos perfiles como prácticas y necesidades en cada momento, ¿vale? Y sí que es cierto que es muy competitivo, las tasas de éxito son muy reducidas, ¿vale? Pero no quiere decir que no tengas opciones, ¿eh? Si sigues intentándolo, generalmente pues terminas consiguiéndolo. Bien, en las prácticas me voy a centrar en 2 prácticas fundamentales que son las de la Comisión Europea porque son las que más oportunidades dan porque creo que hay 600 becas cada 5 meses y las del Parlamento Europeo porque cada vez están siendo más amplias, ¿no? Antes estaban muy limitadas y ahora pues cada vez hay más opciones. Bien, las de la Comisión Europea, lo que se llama el Blue Book es el libro azul. Son cada 5 meses en función de lo que se llama el Winter Stage y el Summer Stage, es decir, de octubre a febrero y de marzo a julio. No sé si he contado bien, pero bueno, mira, ahí lo pone, de marzo y en octubre, ¿vale? Pueden ser en Bruselas y en Luxemburgo. ¿Por qué? Porque la sede de la Comisión Europea está fundamentalmente en Bruselas, pero sí que es cierto que hay algunas delegaciones pueden estar en Luxemburgo. Y la remuneración es de 1.200 euros al mes más los gastos de viaje.
Hay que entender que Bruselas no es excesivamente caro, pero 1.200 euros al mes es justo, ¿vale? Porque tienes que pagar el alquiler y los gastos, etcétera. Y Bruselas, pues a nivel de Madrid no es mucho más caro, la verdad, pero sí que a nivel, por ejemplo, en La Rioja, pues sí que hay diferencia en el ámbito del alquiler. Bien, los objetivos que tiene la Comisión Europea con estas prácticas, sobre todo que entréis en contacto con las instituciones europeas y lo que es las oportunidades que brinda la Unión Europea y el mercado de trabajo europeo, ¿no? Y sobre todo también entender, obtener qué podéis aportar, qué puede aportar sus bases, su juventud, a luego el proceso y el futuro que puede generar Europa, ¿no? Creando un grupo de graduados universitarios que colaboren, no solo en el periodo de práctica, sino a futuro. Al final, les importa muchísimo todo el tema de las relaciones diplomáticas y crear redes de contactos, ¿vale? Funciona mucho así Bruselas con lo que se conoce el concepto de lobby, ¿no? Y para ti como becario o becaria, pues adquirir experiencia en cómo trabajan las instituciones europeas y cómo trabaja Europa, que ya de por sí es interesante, y sobre todo ver un poco cómo te enfrentas a una nueva práctica, a un ámbito multicultural, pues a determinados retos que te irás enfrentando, ¿no? Bien, el proceso de solicitud. Se hace una solicitud online, luego hablo un poco, pero se podrá ampliar y ya os diré luego mails y páginas web donde podéis ampliar información, pero se hace una solicitud online, tú creas un perfil DECA en el ámbito de la Unión Europea y ese perfil DECA te vale para relacionarte a nivel digital con todas las instituciones europeas. La preselección se hace anónima, es decir, al Blue Book vas por méritos y no saben en ningún momento quién eres, ¿vale? Es decir, haces una preselección anónima, se identifican esos candidatos y ya pasas a lo que se llama el libro azul, que es donde ya empiezas a entrar tú en contacto con las distintas direcciones generales y las ofertas de práctica que hay para mostrar tu interés y ver si se adapta a tu perfil o no. Porque iba a decir en mi época, que lo voy a decir, en el 2004, que parece que fue ayer para mí, pero no lo fue, cuando yo estuve allí, entrábamos solo uno por cada 20 solicitudes y luego había otro proceso de selección, es decir, por eso digo que la tasa de éxito es muy baja, pero sí que es cierto que el que la sigue la consigue y el que insiste mucho porque cada 5 meses se renueva, entonces las opciones se incrementan bastante, ¿no? Bien, cuando entramos en lo que es el Blue Book, los datos personales, eso, cuentas una CREA, dicho de ECAS, una cuenta ECAS, no hay límites de edad, ¿vale? Los estudios universitarios tienen que estar finalizados. Si no están finalizados, te rechazan la solicitud en el propio momento, aunque estés en fase, aunque estés en el proceso de título, el título tiene que estar certificado. No se requiere experiencia previa, esto es muy importante, porque muchas veces cargamos los currículums y parece que esa experiencia previa es la que te ha llevado o no, no tiene por qué. Y luego, pues sí que todo lo que sea incluir publicaciones, siempre que no sean tesis, etcétera, pues es interesante, ¿no? Tienes que hacer tu perfil, lo tienes que hacer interesante para esas instituciones europeas que quieren, ¿vale? A distintos niveles, distintos perfiles, pero sobre todo gente con mucha capacidad, como hemos dicho, no tanto de adquirir conocimientos y títulos, sino que muestre una serie de habilidades que sean en ese momento para esa persona que está seleccionando esa unidad, que sean interesantes, ¿vale? Lo dicho, los idiomas fundamentales y todo el tema de competencias informáticas y habilidades comunicativas y organizativas son muy importantes también. La motivación. Por eso digo que se puede intentar una vez, pero hay que volverlo a intentar y hay que estar motivado. Y sobre todo la calidad argumentaria. Es mucho más interesante cómo argumentes el por qué quieres estar ahí y tu trayectoria que los títulos que puedas tener o la experiencia previa, que no es un requisito imprescindible que puedas tener, con independencia de que no es un requisito, pero que hay que ponerla. Bien, y luego estarían las prácticas en el Parlamento Europeo, las Robert Schuman, ¿vale? Son 399 ofertas y tú cada candidato puede solicitar 3, ¿no? Hay una preselección del 1 al 15 de agosto para comenzar en octubre y del 1 al 15 de enero para comenzar en marzo. Y en la segunda fase es cuando se verifican los datos y ya se ponen en contacto otra vez más con las direcciones generales, como hemos dicho, ese concepto de voy a ver qué direcciones ofertan, voy a vender mi perfil, quiero entrar y voy a motivar, ¿no?, el por qué quiero entrar, y ahí están las fechas en las que entrarían a realizar las prácticas.
También es muy parecido en el tema de los datos personales, porque una vez que creas esta cuenta ECAS te vale para solicitar. Son prácticas individuales, pero una vez que creas la cuenta ECAS ya tienes esa relación digital, por así decirlo, con la Unión Europea. Bien. Y, bueno, lo que he comentado ahora, el formato es muy importante. Hay que tener en cuenta y hacerse con el formato Europass. Eso sí que es un requisito imprescindible. Se descarga y se ajusta tu currículum vitae a este formato, que además en España también se requiere o se permite cada vez más. Bien, estas son las instituciones a las que podríais optar. Las instituciones europeas como tal es el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo. En el Consejo no hay prácticas porque tiene un componente político y son más asesores. Pero bueno, aquí estarían las distintas instituciones a las que podéis acceder. Y luego estarían lo que se llaman las agencias ejecutivas. Las agencias ejecutivas son órganos de la Unión Europea, pero que son independientes jurídicamente, ¿vale? Están creadas por la Comisión Europea por un periodo de tiempo limitado, pero para gestiones muy específicas, para ejecución de programas, ¿no? Como veis aquí, pues están muy sectorializadas, pues clima, infraestructura y medio ambiente, investigación, pymes, educación y cultura, investigación otra vez y salud y digital. Por lo tanto, aquí sí que se requieren perfiles, pues como veis, más técnicos, con independencia que necesiten personal en administración de empresas, en derecho, pero sí que darán prioridad pues a unos perfiles más técnicos. Y otros organismos europeos que todos tienen página web y todos tienen una sección que viene en prácticas. Y además ya de las instituciones y de las agencias hay muchísimo becas a nivel de empresas, de consultoras, por todo lo que es la Unión Europea, pero fundamentalmente Bruselas. Bruselas no son solo las instituciones, es todo lo que se genera alrededor, todas el tercer sector, las agencias las agencias especializadas en clima, en consultoría, todas tienen base en Bruselas y tienes prácticas en todos ellos. Aquí tenéis varias, pero podréis tener miles. O sea, todas las empresas y consultoras, ONGs que podáis pensar tienen sede en Bruselas. Bien, voy a pasar ahora a lo que es el proceso de oposiciones, ¿vale? Porque ya hemos hablado de lo que son las prácticas, que creo que en vuestro caso es ahora por vuestro perfil y vuestra situación en el proceso es donde más estáis, pero esto no es incompatible para que podáis optar a preparar oposiciones para personal funcionario de la Unión Europea. No se parecen a las pruebas de acceso a función pública española, como ha comentado mi compañero Manuel. Sí que es cierto que se está intentando un poco cambiar los procesos selectivos en España para hacerlo más basado en aptitudes y no tanto en conocimiento y tan memorístico, un poco teniendo como referencia pues las pruebas de acceso de lo que es de la Unión Europea o de la Comisión, ¿no? Una vez más, pues no se busca tanto el conocimiento, sino las aptitudes, y fundamentalmente 2 idiomas. Y tampoco está excluida ninguna licenciatura o grado. Hay 3 fases fundamentales. La primera fase son las pruebas de competencia, que se llaman, que son pruebas de razonamiento verbal, numérico, abstracto y situacional. Aquí es fundamental hacer muchísimos test, pero sobre todo gestionar el tiempo. Tenemos niveles de aprobado de un 98, es decir, las tasas la nota de corte, por así decirlo, es que está en el 98%. ¿Por qué? Porque al final son pruebas que están basadas en competencias que si practicas mucho y en tiempo son asumibles. El problema es que hay muy pocas plazas y hay mucha gente que se presenta en unas pruebas que son asumibles. Por lo tanto, si tenemos una nota de corte en un 98%, pues estar dentro de ese 2% pues requiere pues muchísima destreza. Luego estaría lo que se denomina la bandeja electrónica, que es un periodo de prácticas, creo que de 2 días, pero bueno, al final es generar simulaciones de trabajos reales, ¿vale? Sí que haces bandeja de correo electrónica, al final lo que te están poniendo es una realidad cotidiana en la que te puedes enfrentar a tu trabajo. Y eso es un poco lo que lo diferenciaría del proceso más memorístico. Y en tercer lugar, a ver si pasa.
sería el caso práctico. Eso es lo que decía yo de la dinámica de grupo, perdón, me he confundido. Creo que es de 1 o 2 días y entonces te ponen un caso real con un grupo concreto en el que tienes que resolver el problema que te puedan plantear y en el que tienes temas no solo de resolución técnica, sino también de cómo lideras, cómo te relacionas con el resto de compañeros y compañeras, cómo presentas luego eso, cómo cedes. Y luego al final una entrevista estructurada y sobre las motivaciones, que sería una especie, está dentro de esta tercera fase, pero que sería ya de manera individual con cada uno. Entonces, consejo realmente, pues tiempo, ¿vale? Porque como todas oposiciones implica tiempo, si estás trabajando, que generalmente estas pruebas suele estar mucha gente, es la que está trabajando ya en las instituciones y lo que quiere es mejorar sus oportunidades profesionales. La tranquilidad de que supone generar procesos que generan estrés, muchísima práctica y ya para la última fase las competencias. Tipos de empleado público, pues tendríamos los administradores general, que son los que elaboran las políticas públicas, la legislación, que serían nuestros A1 y nuestros A2. Los asistentes para tareas más de ejecución, que tenemos otro rango, están también entre los A2 y el C1. Asistentes de secretariado. Y estarían también luego los agentes contractuales. Uy, se me ha pasado, he puesto mal esa. Los agentes contractuales ya son contratos administrativos, no son empleados públicos como tal, como serían funcionarios, sino que están basados en un contrato concreto. Y a los asistentes parlamentarios, que es un grupo muy concreto y que son servicios a los europarlamentarios en el Parlamento, y eso tienen más selección los propios europarlamentarios, y creo que he puesto aquí, no, he hecho mala, bueno, lo que son los agentes nacionales, los expertos nacionales de los que hablaba antes. Estos son funcionarios en sus propios países que van a unidades concretas con las que tienen una relación en la Unión Europea. Por ejemplo, yo llevaba todo el tema de fondos europeos estructurales, pues podría haber ido a la DG Regio, que es la que lleva la política de los fondos europeos, pues para estar 1 o 2 años trabajando en la Comisión Europea. Con esto yo enriquezco desde la parte del Gobierno Nacional a lo que es la Unión Europea y también aprendo y luego traigo a mi lugar de origen en España pues esa práctica, ¿no? Bien, el fomento de españoles o cómo se fomenta la presencia de españoles, pues la REPER, ¿vale? La REPER es la embajada de la Unión Europea, por así decirlo, en la Unión Europea. La embajada de España en la Unión Europea, que no es la embajada de España en Bélgica, sino de las instituciones europeas, y tiene una unidad que es fomentar la presencia de españoles. Entonces, os recomiendo que entréis a la página de la REPER. Si da tiempo, luego me podría meter yo para... Y aquí tenéis su publicidad y la comunicación, porque eso es constante, todas las prácticas o todas las veces que cómo fomenta a través de sus redes sociales y de su web y de lo que hay. También estaría EPSO, que es la oficina de la Comisión Europea específica para todo esto, que tiene una web concreta, y esta sí que quiero entrar, donde viene una oferta y un buscador de puestos en función de lo que quieras, becas, puestos temporales, puestos de funcionarias, ofertas de empleo. La Asociación de Becarios y Exbecarios Españoles de las Instituciones Europeas, que se constituyó en el 2016 por becarios y exbecarios, y que siguen manteniendo con ese objetivo de crear red de trabajo con españoles, y que también tienen cuenta de Twitter y podéis solicitar la información a través de las cuentas. Como estas presentaciones se pasarán luego, pues tenéis ya esa información de manera más concreta. Y por comentaros, para que os hagáis una idea, porque el tema del reparto geográfico de la Unión Europea está muy claro por los estados. Hay épocas en las que hay más representación o entran más de un país que de otro en función de cuántos hay. Es decir, cuando fue la ampliación y entró España e Italia, bueno, Italia es de los países originarios, pero según vas entrando España y Portugal, pues dieron un poco de prioridad a la entrada de españoles y portugueses, ¿no? Ahora, pues con la ampliación, pues dieron lugar, pero la idea es conseguir un reparto territorial igualitario o proporcional al menos a la dispersión poblacional. Pues para que os hagáis una idea, de los 68.840 efectivos de la Unión Europea, el 8,7 son españoles. Y en la Comisión Europea, que vienen a ser la mitad de los efectivos, pues el 8,4 son españoles, para que veáis que estas cosas de distribución se tienen en cuenta. Y desde el Gobierno de La Rioja os quería comentar, pues nosotros desde la Dirección General de Fondos Europeos y Oficina de La Rioja en Bruselas, y tradicionalmente desde esta acción exterior, se han sacado
becas de 3 años, ¿vale? Una era en internacionalización, otra en cooperación al desarrollo y otra estabas un año en la oficina de La Rioja en Bruselas. Con el cambio de gobierno y con el cambio de prioridades hemos reajustado. Justo la suerte que tenéis es que se han acabado esa finalización del periodo de prácticas, porque si no salen y a los 3 años no puedes solicitar. Bueno, pues ahora estamos en una nueva convocatoria en la que se van a sacar 2 plazas, una para estar un año aquí en la Dirección General de Fondos Europeos en Logroño, con idea de estar más centrado en todo el tema de comunicación y fondos estructurales, y otra un año en la oficina de La Rioja en Bruselas para tener esa práctica con las instituciones europeas. Suelen ser base muy buena para luego optar a otras prácticas dentro de lo que es la Unión Europea, porque o bien para el Colegio de Brujas, es decir, genera bastante currículum. Y la idea es que se hagan los 2 años, es decir, la beca es de 2 años, una aquí en Logroño y otro año allí, y se intercambian para que tengáis las doble visiones. Y luego a nivel internacional, que no son unas becas que establece la ADER, que tienen la internacionalización y que no se convocan todos los años y no se adjudican todas, que son becas de un año para más centrado en el tema de, sobre todo, internacionalización, empresas, pero que tenemos becas en París, en Tokio, en Kuala Lumpur, en Londres, y que no se están adjudicando, es decir, se están quedando desiertas muchas de ellas. Y me extraña, que yo siempre he sido una persona que le ha encantado todo el tema internacional y que antes era imposible pensar que se pudieran quedar vacías plazas de estas, y que os animo a que también entréis a las páginas web tanto de nuestra Dirección General de Fondos como de la ADER, y que veáis todas estas prácticas en este ámbito, ¿no? Sí que no sé si me da tiempo. Sí, voy a entrar medio, a ver si puedo compartir, y si no ya, pero es la página de EPSO para que veáis. Vale, a ver si podéis ver. No sé compartir ahora. Navegar. Sí, mira. Nada, compartir. No. Aquí, pestaña Chrome. Mira, sí, nada, voy a entrar en nuestra web del Gobierno de La Rioja para que veáis. Aquí hemos creado, porque hemos cambiado muchísimo toda la web, hemos puesto estamos en acción exterior porque era la parte que correspondía en ese momento, pero ponéis acción exterior Gobierno de La Rioja y veis aquí todas las noticias. Primero, estamos haciendo un boletín quincenal sobre todo lo que son noticias de La Rioja en la Unión Europea, y nos centramos mucho en todo el tema de los fondos, si estáis interesados. Todo lo que hace La Rioja a nivel fundamentalmente de Europa, donde destaca la apuesta de la presidenta del Gobierno por la igualdad de género, y sobre el que elaboramos un dictamen, pero sobre todo veis aquí, aparte de información importante como Brexit o determinados elementos como el COVID, vais a ver aquí webinars y conferencias que sean interesantes, pero sobre todo ofertas de empleo y prácticas en la Unión Europea y las últimas convocatorias europeas publicadas. Y por último, sí que quería enseñaros la página de EPSO, que es sobre todo la que mejor trabaja o la que mejor funciona para la búsqueda de oportunidades en la Unión Europea junto con la REPER. Veis aquí los perfiles de carrera que hay, pero sobre todo veis las ofertas de empleo, ¿vale? O sea, lo más importante es eso, que tenéis aquí ofertas de empleo, y ya veis un poco en función de vuestro perfil, vais pinchando y vais seleccionando lo que podéis ver. Y además tenemos también, no estáis viendo las, vale, bueno, sin más, como estaba poniendo las distintas ofertas de empleo de páginas web, pero solo os habéis quedado en una, porque no he podido compartir la otra. Bueno, en cualquier caso, vais a EPSO, que está bien en español, y va a venir todas las oportunidades que hay de empleo que he ido comentando ahora, tanto de prácticas como de trabajos, como de contratos, como de posibles oposiciones, para que podáis, sobre todo, investigar y ver un poco el perfil y analizar un poco. Y nada, no me detengo más porque seguro que hoy no me extiendo más, porque seguro que tenéis muchas más preguntas y podemos ampliar, y como la presentación la vais a tener y están los links y las páginas web, pues espero que os sea de utilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presentación.
Ya habéis visto el abanico de salidas profesionales que nos han presentado tanto Manuel como Cristina, pero ya veis que requieren de esfuerzo, de constancia y de prepararse muy bien. Los idiomas, acordaos que os digo siempre que son muy importantes. Vamos a pasar, si os parece, ahora a la parte 2, que sería el turno de preguntas, a ver todas las cuestiones que os puedan interesar. María, no sé si me oís ahora mejor. Sí, ahora muy bien, Manuel. Vale, es que me he puesto unos cascos y, perdonad, antes porque a lo mejor tenía que haber empezado poniéndome el micrófono este famoso del picanillo. Si hubiera sido mejor, pero bueno. Pero bueno, que la presentación ha estado impecable, la verdad, y el PowerPoint yo creo que nos ha sido muy útil. Bueno, se me Pasamos. ha olvidado decirles a todos nuestros asistentes que además de todo eso que hemos hablado también nos pagan, ¿eh? O sea que no trabajamos gratis. Pasamos pues al turno de preguntas. Podéis preguntar lo que queráis. Ya sabéis que estas jornadas se hacen para vosotros y para vosotras los estudiantes, entonces a ver si tenéis cuestiones y animaros a participar en el turno de preguntas. A pasar como la otra vez, que nadie tiene dudas de nada. Es que lo hemos hecho tan bien que nadie duda de lo que hemos hecho. Es que estaba todo. Yo voy a romper el hielo para que a ver si se anima algún alumno y se lo pregunto a Manuel. Así como ha explicado bien Cristina. Ignacio, no te oigo. En la Unión Europea. No te oigo, Ignacio. ¿Posibilidades de hacer prácticas en el gobierno de La Rioja? Perdona, es que no te he oído la pregunta, Ignacio. Ha habido una especie de valle que te has quedado en silencio. No sé si me has oído bien, que decía a ver si existe algún tipo de prácticas para los alumnos que pueda ofrecer el gobierno de La Rioja aquí en Logroño. Sí, vamos, de hecho estamos estamos tramitando ahora mismo, hay firmado ya un convenio de prácticas con la propia Universidad de La Rioja y la Administración de la Comunidad Autónoma, que vamos a renovar pues seguramente en breve, y que es un convenio de una duración de 4 años y que efectivamente se pueden hacer prácticas en la comunidad de La Rioja, ¿no? La última reunión que tuvimos después de la firma del convenio de formación, etcétera, estuvimos hablando de incluso intentar aumentar el número de estudiantes que pudieran hacer prácticas. Evidentemente se dará información pública en cuanto el tema esté configurado. A mí me gustaría añadir que nosotros, por ejemplo, aparte de los prácticos, nosotros la Dirección General de Fondos Europeos tiene 2 prácticos, uno de Derecho y otro del ADE. Pero independientemente de los prácticos, casi todas las consejerías tienen prácticas. Nosotros vamos a tener una beca de prácticas de 2 años que ahora se ha pagado a 1.700 euros viviendo en Bruselas y 1.200 en Logroño. ¿Vale? El primer año estaríamos en Logroño 1.200 y 1.700 al mes en Bruselas. Pero la idea un poco es fomentar también el tema de las prácticas, porque yo sé que en agricultura hay, en la ADE hay, y todas las que sean menores de 30, de lo que hablábamos, Ignacio, que podrían ser POEG, esto ya es una cosa tuya y mía, pero que sí que hay más prácticas, sí que las hay. Sí, yo quería confirmar, aprovechando que estaba el director general, porque sabía que iban a haber becarios también en nuestra consejería y aprovechaba que estaba Manuel con nosotros para confirmarlo así y que lo supieran todos los estudiantes y egresados. La satisfacción de la gente que ha hecho prácticas en la... Sí, es que me están oyendo. Perdona, digo que la satisfacción de la gente que ha hecho prácticas en la comunidad de La Rioja, lo que nos han trasladado a nosotros es que es bastante alta, ¿no? Y que bueno, les ha gustado mucho las prácticas y que, vamos, piensan repetir haciendo posiciones.
Tania Vallejo tiene el micro abierto. Lo he puesto yo. Ah, muy bien. Algún niño se Tenemos hace una alumna precoz en la audiencia. Vale. Ese es el futuro de... ¿Alguna pregunta por parte vuestra, de los estudiantes? Aquí José Santos Hernández. Hola, buenas. Perdonad que justo se acaba de poner el vecino con el taladro, pero yo quería preguntar si para las prácticas en las instituciones, aunque no hay límite de edad, sí que consideráis que puede ser un condicionante o se observa que suelen ser los admitidos, bueno, podrán ser porque son más, pero suelen ser más jóvenes. Gracias. Sí, no hay límite de edad, pero sí que es cierto que por las características de la práctica, pues suele ser gente más joven porque es un inicio. O sea, al final la práctica lo que se pretende es que sea un inicio de la carrera profesional y cuantos más mayor eres, pero sí que es cierto que viendo lo que hay también pues no pone límite de edad porque hoy en día pues las edades han cambiado mucho y no todo el mundo con una determinada edad pues ya tiene un empleo. Yo recuerdo de todas maneras, y en mi caso, por llevarlo un poco a mi caso, recuerdo que muchos de mis compañeros yo era joven en ese caso porque tuve, entre comillas, entré más o menos a la primera, pero mi compañero me llevaba 8 o 9 años y luego teníamos una amiga que tenía 35 años, es decir, sí que había gente de varias edades, pero claro, lo normal es que con 40 años pues no quieras estar con una beca, pero puede pasar, entonces no es un requisito, ¿eh? Vale, de acuerdo. No, pensaba más para 28, 29, no para 40, pero por saber, gracias. Vale, pues no, eres jovencito también. Carolina Ibáñez nos pregunta, si apruebas una oposición en una comunidad autónoma, ¿tienes ya tu plaza o hay que volver a presentarse si tu nota no es alta? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Si apruebas una oposición, la apruebas. No hay más historia. Otra cosa es, no sé si te refieres a que la plaza que puedas conseguir te guste o no te guste. Como he dicho antes, aparte de toda la promoción profesional que hay, que puede concluir en un cambio, lógicamente, del puesto que se te haya dado. Además de eso, hay concursos de traslados, etcétera, concursos de méritos y otra serie de provisiones de puestos de trabajo que te permiten cambiar de puesto, incluso de localidad o de lo que sea. No entiendo muy bien lo que dices de si te tienes que volver a presentar para sacar la nota más alta. Manuel, yo creo que se refiere, vamos, quiero intuir que es a las oposiciones de maestro, que a veces aprueban pero que luego no tienen plaza. Vale, sí, Entiendo que puede irá por ahí la pregunta, Carolina, tú nos ser. confirmas. Vamos a ver, las oposiciones de maestro, vamos, os lo digo así en plan general, porque a pesar de que yo soy director general de función pública, la competencia, digamos, en el tema de educación, sobre todo de personal docente, la tiene la Dirección General de Gestión Educativa. Pero bueno, las oposiciones de maestro, efectivamente puede ser que apruebes la oposición sin plaza y lo que entras es en una bolsa de interinos. Para poder consolidar la plaza, lógicamente, te tienes que presentar siempre que puedas para cuanto mejor nota saques, mejor, dependiendo de la nota de corte que haya ese año, de las plazas que se hayan convocado y de otros muchos factores. Sí, es eso a lo que se refería, Carolina nos ha confirmado. Lourdes Montes te hace de nuevo una pregunta, Manuel. Dice, un calendario sobre fechas de exámenes de esas convocatorias, ¿no cree que sería de mucha utilidad para los opositores, sobre todo cuando es la primera vez que se accede al empleo público como pasa en educación? Gracias. A ver, en cuanto a la administración general, un calendario sería un calendario de casi todo el año, porque no hay agrupación, digamos, de pruebas en un concreto, ¿no? Nosotros hicimos un cronograma de todos estos procesos, un poco como un documento de trabajo, y el día a día al final te lleva a que lo que has dicho en un momento determinado no tiene mucha validez. Con lo cual, plantear cualquier fecha posible y hacerla pública es peligroso. Yo creo que
en concreto las oposiciones a maestros y a profesores y tal, creo que estaban más o menos ya programadas, por lo menos las de la oferta pública de empleo del año pasado, que se había convocado, os estoy hablando de memoria, porque ya os digo que creo que se había convocado como en diciembre o en enero de este año, y creo que se iban a realizar como junio por ahí, pero no me hagáis mucho caso porque la verdad es que no lo sé. Lo que sí es cierto es que en la página que os he puesto en la presentación de oferta de empleo público del Gobierno de La Rioja, todos los tribunales en empleo público hacen una previsión de las fechas de examen cuando se convoca la oposición. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que ya no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, deciros que toda la sesión queda grabada, que si os surgiera alguna pregunta fuera de la sesión se os va a responder. Os dirigís vuestras inquietudes y vuestras cuestiones a la página donde habéis hecho la inscripción. Y nada, que más deciros, pues que os invitamos a seguirnos en las redes sociales, concretamente en la página Twitter @uremplea, ahí se va a colgar siempre todo lo de becas, prácticas y empleo, se va a publicar todas las oposiciones, todas las titulaciones que incluyen a nuestros titulados de universidad y otras noticias referentes a las becas de las que ha hablado Cristina. Y bueno, animaros a que seáis aventureros, a que participéis en estas becas europeas, que ya veis que se quedan desiertas, que es una pena no aprovechar. Y desde luego agradecer vuestra asistencia, sobre todo a nuestros ponentes, a Manuel, a Cristina, a Ignacio, por compartir con nosotros su valioso tiempo. Y nada, deciros que estamos para lo que necesitéis. Ya sabéis que todo esto se hace por vosotros y para vosotros. Muchísimas gracias. Sí, yo quería también finalizar agradeciendo primero la invitación de la Universidad de La Rioja y a los asistentes que estáis interesadas en todo esto. Animaros de verdad porque ahora es un momento muy bueno para entrar en el ámbito público. Cuando digo ámbito público también hablo de las instituciones europeas, hablo también de lo que es la administración pública española a nivel de Estado, a nivel de comunidad autónoma. Necesitamos capital humano, necesitamos capital humano formado, con ganas, porque hay muchísimos ámbitos en los que trabaja la administración pública, trabajos súper interesantes, que luego además yo por ejemplo soy TACO del cuerpo de administradores y luego he tenido mi experiencia en Europa, pero al revés. Puedes tener tu beca de internacionalización y luego terminas en la Unión Europea y luego vienes a España y terminas en un ministerio que tenga eso que ver. Es decir, es súper interesante. Yo es una de las cosas de las que más orgullosa estoy, de aunque sea duro el proceso de oposición, es de las cosas que más orgullosa estoy de haber hecho, porque aparte de que el trabajo me gusta, te da una estabilidad y ahora viene un momento súper importante y os necesitamos y además os necesitamos con ganas, ¿vale? O sea, eso es por mi parte. Que lo mismo me ha adelantado mi compañero. No te has adelantado. Simplemente suscribo absolutamente lo que dice Cristina y además animaros a una cuestión importantísima, y es que en este momento estamos en un periodo de recuperación a todos los niveles, en un periodo de recuperación social, económica, no solo a todos los niveles económicos, sino también a niveles territoriales, y es muy importante que la administración sea una administración fuerte, moderna, eficaz, y eso solo lo conseguiremos si hacemos un relevo generacional y entráis gente preparada y con ganas, como decía mi compañera, de tirar del carro para que esta sociedad sea una sociedad igualitaria, una sociedad moderna y una sociedad que los servicios públicos de verdad sirvan para lo que os he dicho antes, de reducir la desigualdad y reducir esa brecha social que a veces se produce en nuestras sociedades. Muchas gracias de verdad por vuestra asistencia y de nuevo muchas gracias a la Universidad de La Rioja por esta facultad. Muchas gracias, Ignacio.
Ignacio, te... Sí, se me oye. Pues nada, yo también me uno a los agradecimientos, doy las gracias a los ponentes, tanto a Cristina como a Manuel, por la información tan valiosa e interesante que han compartido con todos nosotros, y a la Universidad de La Rioja, por supuesto, por la invitación, que ya sabéis y sois conscientes de que desde la Dirección General de Empleo trabajamos como socios, como aliados perfectos y muy unidos y convergiendo en los objetivos y en los intereses para tener una relación muy estrecha. Y como decían antes mis compañeros, estamos ahora construyendo una nueva sociedad que va a necesitar muchos recursos, mucha competitividad, una mentalidad diferente, una capacidad de servicio enorme y un entorno donde no podemos desaprovechar ninguno de los talentos ni de ninguna de las capacidades que tenemos aquí en La Rioja y que todos vosotros sois capaces de ofrecer con garantías. Entonces yo os animo a que por favor aprovechéis todas estas oportunidades que se os van a ofrecer tanto desde el punto de vista público como en otros ámbitos para poder construir, como decíamos, una sociedad mucho más justa, donde se reduzcan las desigualdades y donde todo el mundo tenga oportunidad para poder acceder a los mejores servicios que podemos prestar desde esta sociedad y desde este gobierno. Gracias a todos.